Hermoso tiempo en la presencia del Señor, amén. Ahí los niños se están preparando para ir a la escuela dominical, mientras nos preparamos para escuchar la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, qué hermosos testimonios, ¿sí? Quiero agradecer también, ya que es un culto de gratitud, estoy agradecido al Señor, ¿sí? por todo lo que está haciendo, amén, pero quiero agradecer a los hombres, ¿sí? de la iglesia, a los hombres que esta semana estuvieron trabajando en la casa. ¿Vio cómo está? ¿Sí? Se está preparando. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor por todo lo que se está preparando. Estamos creciendo. Yo veía y analizaba, ¿no? un trabajo físico, ¿sí? que se hizo. Mire la plataforma, nos corrimos un poquito. Mire las pantallas, ahí se estuvo trabajando en hacer toda la estructura. En todo, ¿no? Hubo allí un asadito de por medio, un vacío, no nos envidien, ¿sí? Pero la verdad que agradecidos. Muchos pudieron estar, muchos no pudieron estar, pero ¿saben que estuvieron los mensajes? Hermano, vamos a estar orando por lo que están haciendo. Vamos a orar. Algunos por trabajo. Fer era uno que me decía, Gaby, no puedo estar en ese horario porque justo me toca trabajar esta semana, pero me decía, voy a estar orando por ustedes, voy a estar orando por la iglesia, por lo que se está trabajando. Amén. Y la iglesia se va hermoseando, ¿sí? Pero yo quería destacar algo que está pasando, ¿sí? Los días miércoles cuando nos juntamos con los hombres, está habiendo un tiempo tremendo donde tenemos la visitación del Espíritu Santo, donde Dios nos está ministrando, donde Dios está trayendo crecimiento, ¿sí? Algo que hablábamos con Dani, no pensábamos que iba a ser tan rápido. En una semana se hizo prácticamente todo y él me decía, no sé cuánto tiempo vamos a tardar a ver la disposición de algunos hermanos porque mayormente nos toca trabajar, pero la verdad fue una sorpresa y una bendición enorme que ya está toda la obra avanzada, amén. Pero ya falta poquito para que podamos disfrutar de la pantalla, ¿sí? Y bueno, de todo lo que el Señor también está preparando para nuestras vidas, amén. Bueno, está atento ahí, preparado para la palabra. Quiero hacer una pequeña introducción allí, si usted me puede acompañar al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16. Yo no sé cómo anda usted, cómo se maneja, cómo organiza su trabajo, los que trabajan, ¿no? Por ahí cumplen horario y tienen allí ese tiempo. A mí me pasa que me manejo un poquito con la agenda, ¿sí? Y Dios nos viene hablando de ese cambio de agenda, ¿no? De que Él cambia nuestra agenda. ¿Amén? Amén. Y Proverbios capítulo 16, el versículo 9, dice así la palabra del Señor, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. No tenemos la pantalla, así que va a tener que usar la Biblia. ¿Trajo Biblia? ¿Trajo Biblia? Bueno, vamos a usar la Biblia, ¿sí? Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Endereza sus pasos, no enderezará, endereza sus pasos. Nos hemos encontrado muchas veces en la situación de hacer planes, de planificar cosas, de planificar nuestra vida, de planificar el trabajo, de planificar unas vacaciones de determinada manera, de planificar cosas en las que a veces no salen como uno las planifica. Muchas veces uno tiende a enojarse o como hace poquito nos hablaba Débora, nos frustra, ¿no es cierto?, esa situación en la que no salen las cosas como yo tenía planeado. Porque queremos tener allí el control de las cosas, de las situaciones, y a veces no nos pasa. Nos pasó en las últimas vacaciones a nosotros. Y que no quiero que mi esposa diga nada, ¿sí? Porque no lo va a decir. Pero tuvimos unas vacaciones que habíamos planeado y pagamos y dijimos va a ser así, así, así. Y no fue. Estuvo lindo, no me voy a quejar, no es una queja, ¿sí? Pero
yo en todo momento le decía, ¿sabes qué? Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer en estas vacaciones. Tenemos que tratar de entender y tener algo que vengo mencionando mucho, la sensibilidad espiritual para entender por qué el momento que estoy viviendo. ¿Por qué la situación no se dio como yo la había pensado y se da de determinada otra manera? ¿Está bien? ¿Sí? Este versículo me anotaba acá que significa que una persona puede planear y tener intenciones sobre su futuro, pero es Dios quien finalmente dirige y establece el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Qué preciosa la definición de lo que significa, ¿sí? Yo puedo planear y tener hasta las mejores intenciones, porque a veces tenemos muy buenas intenciones, pero realmente es Dios quien nos dirige, ¿sí? Y establece, como dice acá, el rumbo de los acontecimientos, de las situaciones, cómo se van dando en medio de todo eso. ¿Amén? ¿Va entendiendo hasta ahí? Bueno, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 9. Una palabra que el Señor me dio también este mes. Estuve allí trabajándola y me volví a ministrar y volví a hablar a mi corazón. Hechos capítulo 9. Y creo que en algún momento le he compartido que el Señor, en una de las, creo que fue la primera vez que sentí fuerte que Dios me estaba llamando. Una mañana que me levanté totalmente desanimado, queriendo dejar todo, nuevito, dentro de todo nuevito, sí, era nuevito en el Señor. Y esa mañana me sentía tan mal, tan mal, tan mal, que dije, no voy más, no voy a ir más a la iglesia. Pero con dolor, porque me estaba haciendo bien. Venía de una vida muy complicada, que no viene al caso contarle de mi vida, pero sí en esa mañana Dios me da una palabra, y para mí esta palabra fue un ve, una orden directa de Dios que me dijo, ve, porque vas a ser un instrumento útil en mis manos. Y no entendía, claro, era nuevito, pero no me detuve en los detalles, no me detuve a ver o a pensar en ese futuro de lo que Dios iba a hacer con mi vida, lo que podía Dios llegar a hacer, pero sí me quedó el B, ¿sí? ¿El qué me quedó? Pero no era B de ver, B de mirar, sino era el B de ir, de salir de la habitación donde estaba e irme. Me acuerdo de una mañana donde tenía allí en la iglesia donde conocí al Señor, también había reunión de oración, y no hice otra cosa que dejar todo lo que estaba haciendo, vestirme y salir corriendo a llorar en ese altar, donde siempre animo a la iglesia a estar en el altar, porque fue donde tuve mi experiencia con Dios. No por mi experiencia, sino que entendí que Dios es un Dios del altar. Amén. Y aquí me encuentro con este hombre, Saulo de Tarso. Hemos escuchado tantas veces, Saulo, un gran perseguidor de la iglesia, de los cristianos, los creyentes, los del camino, como ahora vamos a leer, ¿sí? Un hombre que se encuentra con Cristo, que Cristo se le revela en el camino, se le presenta y le cambia la agenda, le cambia los planes. Amén. Dice que Saulo iba camino a Damasco. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito que él tenía yendo a Damasco? Ahí lo que estaba estudiando dice que el propósito de Saulo era ir a buscar a los del camino, a los cristianos, a los seguidores del Señor. ¿Para qué? ¿Para compartir un almuerzo? No, dice que iba a arrestarlos. ¿Para qué? Para traerlos a las autoridades de Jerusalén. Porque claro, estaban haciendo mal en seguir a Cristo. ¿Cómo iban a seguir a para ellos, ese falso profeta? Y digo, wow, qué tremendo, ¿no? Vamos a leer un poquito. Dice el versículo 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar
cerca de Damasco, todavía no había llegado, estaba cerca, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, ¿sí? Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos hasta ahí, ¿sí? Esta primera parte. Saulo creía estar haciendo lo correcto, porque muchas veces uno cree estar haciendo lo correcto, y cuando hemos conocido al Señor nos dimos cuenta, y en la luz de la palabra nos dimos cuenta que no estábamos haciendo lo correcto, sino que era lo que nos parecía correcto, ¿sí? Entonces, si vamos a la luz de la palabra, muchas veces nuestras vidas, ¿sí?, las llevamos de esa manera, creyendo hacer lo correcto, pero realmente no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, ¿sí? Acá hay algo más delicado, porque él lo hacía con fines de muerte. Dice que respiraba aún amenaza de muerte contra los discípulos, contra aquellos que creían en Jesús, ¿sí? Y otra de las cosas es que él tenía todo lo legal para poder arrestarlos y llevarlos delante de las autoridades. Tenía esas cartas legales que le acreditaban. ¿Sabe que venía a mi mente en un momento, allí en el libro de Colosenses, creo que es, que dice que hay un acta de los decretos que nos era contraria, ¿sí? Y que el enemigo, ¿sí?, usa esas cartas para decirte: no, si vos sos esto. O en esa carta podemos decir: bueno, está nuestra vida reflejada, ¿sí? Y el enemigo la tiene ahí. Ah, si vos sos esto, Brian. Ah, Juan, vos sos así, ¿no? Y te muestra la carta. Ah, yo te estoy persiguiendo por esto, vos, ¿no? Y empieza el enemigo a querer hacer algo en contra de nosotros. Pero acá Saulo tenía, dice, todo lo legal. Yo me noté que la planificación de Saulo era ir a Damasco para arrestar y llevar ante las autoridades de Jerusalén a los seguidores de Jesús, a los llamados del camino, a los cristianos. En los versículos 3 y 4 Jesús se presentó a su vida de una forma diferente, claro, porque Saulo todavía no había tenido ese encuentro, o sea que fue incluso diferente en la forma en que Jesús se presenta a él, porque el resto de los que estaban no pudieron ver cómo la luz, sino que dice que ellos escucharon la voz. ¿Qué escucharon? La voz que le hablaba, ¿sí? Fue una forma muy particular. Yo no sé cómo Jesús se presentó a tu vida, porque Jesús se presenta a tu vida. Si Jesús no se hubiese presentado, o no se está presentando, no estarías acá. Hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios hizo, ¿sí? Este encuentro particular que tuvo Saulo, ¿sí?, cambió definitivamente sus planes. Ya no podía ver, ya había ahí. ¿Se dispuso a qué? Se dispuso a la luz. Allá te voy, allá voy. Así que si ve la luz, no vaya hacia la luz, por favor, ¿sí? Ríase un poquito. ¿Está bien? Todavía no vino lo duro, así que ríase. ¿Amén? No, no va a ser duro, ¿sí? Definitivamente, ¿sí?, Jesús cambió los planes de Saulo. Él iba por su cuenta a Damasco, pero no pudo llegar. Dice que antes de llegar, allí es donde tuvo el encuentro, y los hombres que estaban con él, seguramente discípulos, ¿sí?, hombres que él estaba entrenando para hacer lo mismo. Entonces estos lo toman de sus manos y lo llevan
y lo meten en la ciudad y lo llevan a la casa. ¿Saben de quién lo llevan? ¿De quién era la casa? De un tal Judas. De un tal Judas. ¿Sí? Ahora lo vamos a leer. ¿Sí? Y allí es guiado por los discípulos para entrar a Damasco, para no salirme de lo que tenía allí. ¿Sí? Entonces habíamos leído hasta el versículo 9. Dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué hizo? Un ayuno, estaba ayunando. ¿Sí? O sea, tenía la vista afectada. También dice que no podía ver. De repente de esa luz, de ese resplandor, se le crearon como en los ojos como unas escamas. ¿Sí? Entonces él no podía ver, por eso lo tuvieron que asistir y llevar hasta la ciudad. Bueno, acá viene el otro personaje que me interesó, un discípulo del Señor llamado Ananías. ¿Cómo era? Ananías. Así usted no se olvida. Dice, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Qué lindo, ¿no? Qué disposición. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba orando, Saulo estaba orando en la casa de Judas. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sí? Hasta aquí nada más. Después voy a seguir con un poquito más. Pero ahí es donde meditaba en este hombre, Ananías, un hombre de oración. Porque ¿qué dice que estaba haciendo? Él estaba orando también y el Señor le habla en una visión. Y él estaba cómodo. ¿Cuántos oradores hay acá? ¿Hay oradores? ¿Hay gente que ora? Si no, usted no ora, tiene que orar. ¿Saben que la oración es hablar con Dios? ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted ora? Bien, así usted me va a entender el mensaje ahora en lo que viene. ¿Usted ora? A ver, levánteme la mano los que oran. ¿Los que oran en su casa? ¿Oran en su casa? Sostenga la mano un poquito. Sostenga que yo los quiero ver. Sostenga que yo quiero ver. Gloria a Dios. Ora y el Señor le habla en una visión. Le empieza a mostrar lo que estaba aconteciendo. Y si usted está orando y dice, pero y el Señor a veces me muestra, o a veces me aparecen imágenes, a veces tengo algunas visiones, pero no creo que sean de Dios. No creo que Dios me vaya a mandar para allá. Yo no creo que Dios me esté mandando a hacer esto. Yo no creo que sea de Dios que Él me esté mostrando a hacer esto. Estamos hablando de esas buenas cosas, no cuando son ataques del enemigo, ¿no? ¿Usted se da cuenta cuando es un ataque del enemigo? ¿Por qué? Porque es algo que no agrada, es algo que parece incorrecto, que está incorrecto. Entonces allí este discípulo, un hombre de oración, pero ¿saben qué veía? Cuando nosotros oramos, pasa algo. Crece en nosotros una sensibilidad espiritual. A ver si me va entendiendo. Crece la sensibilidad espiritual si usted ora. Y mi esposa hoy hablaba acerca de los frutos, ¿no? Y mientras que oraba hoy temprano le decía, Señor, yo quiero ver frutos. ¿Saben cuándo usted empieza a ver los frutos en usted? Cuando ora. No solamente porque a veces oramos y parece que no hay fruto, sino cuando usted es sensible para entender lo que Dios está queriendo. Cuando somos sensibles, iglesia, para entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Amén. Para que realmente el Señor pueda cambiar sus planes. Ananías, un hombre que oraba y que el Señor le habla y que dijo,
Heme aquí, mándalo a él. Heme aquí, envíala a ella. Heme aquí. ¿Qué tengo que hacer? Se dispuso en el corazón para recibir lo que Dios quería hablarle. ¿Me va siguiendo? Estaba como dispuesto en el corazón. Porque la oración le daba esa sensibilidad para entender lo que Dios quería. Miren, yo me anoté algo acá del versículo 13, estaba ahí estudiando. Dice que Ananías estaba comprensiblemente renuente a obedecer el mandato de Dios. Ahí ya usted vio que me gusta ir al diccionario, ¿no? Al mataburro, le digo yo. ¿Sí? Renuente, ¿sí? Esta palabra, según la Real Academia Española, dice que es reacio, dificultoso. Así que Ananías, cuando recibe esta palabra, no quería obedecer enseguida. No quiso. ¿Por qué? Porque lo primero que le viene a la mente, al corazón, es todo lo que Saulo había hecho, todo lo que él había escuchado, todos los males que Saulo había hecho a los discípulos del Señor, a los cristianos, a los del camino. Y dice que estaba entonces renuente. Es una palabra que viene del latín renuens, entis, ¿no? Como una conjugación, ¿sí? Es un presente activo de renuer. Escuche con atención. Y dice que esto significa hacer con la cabeza un signo negativo. O sea que Ananías dijo, heme aquí, Señor, yo voy. Heme aquí, Señor, acá estoy. Empezó a hacer este gesto con la cabeza. Dice, es hacer con la cabeza un signo negativo. Hermanos, hablábamos sobre lo que Dios está haciendo en las casas de vida. Y ahí estaba habiendo una casa abierta. ¿Sabe quién es la casa? ¿De quién era la casa? De Judas, bien, prestó atención. En la casa de Judas trajeron a Saulo, a ese criminal, a ese asesino, a ese malhechor, a ese mal tipo. Wow, yo decía, pero qué tremendo. Una persona, podemos decir, Mari contaba, una persona que adoraba una imagen, que hacía allí, no, una adoración. Y el Señor habla de ese tipo de adoraciones, ¿no es cierto? Que no hay que hacerse imágenes, pero con tanta necesidad de seguir a Dios. Y mire, dice que hacían a las peregrinaciones, ¿no? Hasta a Luján, hablaba allí, ¿no? ¡Wow! Y a veces nos cuesta llegar a Espeleta, ¿sí? Esta acción, ¿sí? De hacer ese movimiento con la cabeza, ese signo negativo, dice que es muestra de oposición o resistencia. ¿Qué? ¿Un hombre que oraba? ¿Un hombre que tenía cierta sensibilidad espiritual? ¿No podía entender lo que Dios quería? No, enseguida la carne está ahí que, no quiero ir, no me manden allá. No voy a ir a esa casa. No voy a ir a ese lugar. Hablábamos con mi esposa, ay Dios, qué tanto bien que nos hace ir a los hogares. Nos hace bien, porque vemos y estamos con la gente, estamos con la necesidad. Estamos ahí atendiendo las necesidades, no por nosotros, es por lo que Dios está haciendo, es por lo que Dios quiere hacer. Y si usted está dispuesto y usted dispone el corazón, Dios lo va a usar. ¿Amén? Dios lo va a usar. Pero nos pasa que a veces disponemos el corazón, pero cuando el Señor nos muestra a dónde tenemos que ir, nos ponemos renuentes. No creo que sea la visión. No creo que sea el lugar correcto. ¿Será de Dios? Y empezamos a cuestionar, ¿no?
Pero si estoy orando y le estoy pidiendo, Señor, mostrame, Señor, guíame, Señor, dirigí mis pasos, Señor, yo me encomiendo a ti. Estos días oraba porque encomendarse tiene la intención de esa confianza, ¿no? Decir, bueno, me entrego, me rindo, me desmayo en tus brazos para hacer tu voluntad. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿O no? ¿Amén? Ananías estaba renuente a obedecer el mandato de Dios, pero el mensaje era tan claro que tuvo que obedecer. Tuvo que obedecer. Y ahí es donde está esa parte de la sensibilidad espiritual. ¿Cómo sé si estoy siendo sensible o no espiritualmente? Porque cuando estoy sensible espiritualmente, aunque a veces digo no, pero entiendo que es Dios que me está llamando. Es Dios que me está mostrando para ir a esa necesidad. Hablamos de una casa de vida, como hablamos de, no sé, la actividad, del evento, lo que sea. Me preguntaba, ¿por qué Ananías? ¿Por qué lo eligió Ananías? Y no llamó ahí a un Juan, a un, no sé, a un José, a un Fernando. No dice a un, no sé, a Filemón. ¿Saben por qué lo llamó Ananías? Porque su nombre significa, creo que el pastor estuvo hablando acerca de los nombres, ¿no? Del significado. Ananías significa Dios es misericordioso. Entonces, claro, para Saulo, poder entender que el Cristo a que él perseguía era Dios, pero era un Dios misericordioso con su vida. Y lo preparó, allí hizo una obra tremenda que fue testimonio a las naciones, amén. Hasta el día de hoy podemos testificar, amén, de lo que el Señor hace. Ananías tenía argumentos válidos en su mente. Tenía todos los argumentos válidos. Porque decía, no, si este tiene las cartas, donde yo me acerque, enseguida, chau, marche preso, ahí, al calabozo, vamos a Jerusalén, allá a sufrir. No, wow. Pero la obra que el Señor hizo, estaba él entendiendo que Dios estaba cambiando sus planes. Estaba cambiando los planes de Saulo, pero también los planes de Ananías. Y si me pongo a hilar un poquito más fino, Dios quiere cambiar tus planes para cambiar los planes de otras personas. Como decía hoy la pastora, ¿no? En tanta necesidad, la iglesia, cuando la iglesia se despierta y sale a hacer y a ocupar ese lugar, Dios está transformando tu vida y también las de aquellos a los que podemos alcanzar. Amén. Aunque tengamos argumentos válidos, que la casa, la familia, el trabajo, la cosa, el coso, el cosito, esto, aquello, perdón, lo hablo con respeto, porque puedo enumerar un montón de cosas y cada uno es el que sabe, ¿sí? En el versículo 15 dice, el Señor le dijo, segundo que quiero leerlo desde esta otra versión, que esto me gustó mucho. Dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, ¿no? Y esa es la parte que no nos gusta. Cuando el Señor viene a cambiar nuestros planes, hay un sufrimiento que nosotros experimentamos y vivimos humano, porque nos lleva a salir de nuestra comodidad, nos lleva a dejar cosas para que Él realmente pueda glorificarse, poder llegar a un hogar, poder llegar a una casa, poder llegar a una familia, poder llegar al corazón de una persona, ¿sí? Siempre nos está llevando a salir de nuestra comodidad. Amén. Pero muchas veces, mi hermano, estamos así. Le digo porque estamos muchas veces, ¿sí? Y muchas veces puedo decir, me he incluido y me he sentido y estuve así.
Pero Dios comenzó un despertar de esta actitud renuente. No se olvide la palabra, renuente, que muestra oposición o resistencia. Ah, pero hay que ir a una casa allá. No, yo quiero una casa cerca de mi casa nada más. Si me mandan, que me manden a la vuelta de mi casa, para yo poder llevar la palabra. ¿Y por qué Dios no te puede llevar a Damasco? A Quilmes, a Berazategui, a Solano. ¿Por qué Dios no te puede llevar? ¿Cuál es la disposición? Digo, heme aquí, pero con mi condición. Heme aquí, voy a ir a donde yo quiera ir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso le dijo, Señor, bueno, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde tengo que ir? Anda a aquella casa, porque vas a ser una bendición. Porque yo quiero usarte, porque lo que yo puse y deposité en tu vida no solamente sirve para los de a la vuelta de tu casa, sirve también para ministrar a aquellos que están un poquito más allá. Sirve para que puedas llegar a otro corazón en necesidad. El jueves anterior, donde Débora contaba en la casa de vida, aquí está Inés. Mire, yo llegué ya tocado por el Señor, tremendo, no sabía lo que iba a pasar. Y si lloro, voy a llorar. Yo ya llegué muy quebrantado, Dios me había empezado a ministrar, estaba esperando a Débora que saliera de la otra casa de vida. Y allí, mientras que adoraba al Señor en el auto, me puse una adoración. Dios empieza a ministrar, tenía que hablar sobre el amor de Dios. Y tenemos un material, siempre les decimos, hay un material sobre el cual uno trabaja y uno puede enriquecerlo, ¿no es cierto?, con la experiencia, con otros versículos, pero siempre trabajar el material, ¿no? Digo, ¿qué? Y bueno, y Dios me empieza a ministrar. Débora sale de la casa y me dice, ¿estás bien? Creo que sí, le digo. Yo ya estaba quebrado. Llegamos al lugar, nos reciben, entramos, nos pusimos cómodos, como nos atienden tan bien. Y sabe que llegan los suegros de ella. Y cuando es el momento, Débora hace una apertura y empiezo luego a tratar de desarrollar la palabra, hablar del amor de Dios. Dios empieza a hablar y me llevó a hablar. Muchos saben que soy un hijo abandonado por mi papá, mi mamá. Y había algo tan fuerte, pero que compartía la palabra sobre, justo Analía dijo la palabra hoy, yo fui tocado nuevamente, porque cuando conozco al Señor, Dios me dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te voy a recoger. Una palabra que, como dijo ella, sostuvo mi vida hasta el día de hoy, sostiene mi vida ante la relación de mis padres. Pero hubo algo. Empezar a hablar del abandono, empezar a hablar, y la mujer lloraba, y luego me entero que había tenido una situación similar. Pero ¿saben quién intervino? El Espíritu Santo. Porque no era mi experiencia, no era el material, no era lo que yo tenía, era el Espíritu Santo que quería sanar su corazón. Están ansiosos de escuchar la palabra, de poder crecer. Pero si yo no tengo la sensibilidad espiritual para saber que ese es el lugar correcto, esos días yo estoy cerrando mi trabajo. Estoy cerrando el negocio directamente los jueves a la tarde, no abro. ¿Sabe qué? Dije, Señor, heme aquí. Hay necesidad, voy a estar. Bueno, el viernes trabajo todo el día. ¿Por qué trabajé todo el día? Porque Dios me bendijo, me ocupé de su reino. Yo le decía, el viernes decía, no tenía, Fui a mi agenda, ¿sabe qué tenía en mi agenda? Nada. En mi agenda de trabajo. Pero obviamente tenía que abrir el negocio. Esa es la fe. Trabajo con la agenda, pero a veces voy por fe. Y Dios me sorprendió. ¿Qué, no comiste todavía? Llegan los clientes. No, no comí, no importa, no se preocupen. Es un día entregado. Ya estoy por fe. El Señor me fortalece.
Pero ¿saben qué, hermano? Tener esa sensibilidad. Esa mujer que lloraba y digo, wow, qué profundo. Yo no entendía. Débora me decía, Gaby, ¿qué te pasa? Y, perdonen porque ella me justificaba. Perdonen, pero nunca es así. Casi siempre, pero bueno, ella me quiso ahí salvarme un poco las papas. Era Dios ministrando el corazón. Es decir, ¿y cómo te llena Dios? Y Dios te llena, y Dios te renueva. Y Dios y es un esfuerzo, y es salir de la comodidad, y es estar al pendiente. Pero ¿saben qué? Hay mucha necesidad afuera, iglesia. En la casa de Judas estaba Saulo con una necesidad. ¿Saben que necesitaba recuperar la vista? Necesitaba recuperar la vista. Necesitaba ser enseñado e instruido en la palabra del Señor ahora, en los caminos de Cristo. Wow, ahí tenía que empezar el trabajo más difícil de un hombre que tenía todas las chapas y tuvo que empezar a desaprender para aprender lo nuevo. Y tenemos que desaprender para volver a aprender. Jesús le indica un propósito y que cambiaba los planes de Saulo y los suyos. Y estoy perfecto con la hora y me anoté una pregunta. ¿A cuántos, Ananías, Dios está llamando? Que se están resistiendo al llamado a aquella casa o al lugar. Hace poco les compartía, un día en una visión, tenía que llevarle, yo entraba en la visión entraba a la casa de unos vecinos, ¿no? de la peluquería, justo enfrente de la peluquería donde estaba, tenía el otro local. Y la palabra era que si el Señor no edificaba la casa, en vano trabajaban los que la edificaban. ¿Y saben qué? Siempre digo, me arrepiento y sigo teniendo relación con la chica porque sigue viniendo a la peluquería. Pero la familia, el matrimonio se disolvió. Yo no hice caso. No hice caso a la visión. Entonces cuando no hago caso a la visión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién toma la legalidad de ese lugar? ¿Quién toma la legalidad? El que está queriendo destruir, porque la palabra venía a traer una restauración familiar. Pero no hice caso. Dije, no, ¿qué me van a recibir? ¿Será? Es cosa mía, me acosté lleno. Me acosté lleno y bueno, me vino eso. No, hermano, la palabra dice que en estos tiempos vamos a ver visiones. ¿Amén? Vamos a tener visiones. ¿Y para qué son las visiones? Sino para llegar a la necesidad, para poder alcanzar a hacer aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos Ananías que oran? Pero cuando el Señor nos manda, nos ponemos renuentes, con resistencia. Yo creo que va a ser sanador. Que digamos, Señor, acá estoy. Yo quiero ser como Ananías, tener la sensibilidad, pero atender a ese llamado. Olinda decía, Señor, yo quiero servirte, pero no quería con el dolor, no podía con el dolor. Dios hizo una obra. Me decía, quiere abrir una casa de niños. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Poder abrir hogares, poder llevar la palabra, poder acompañar, empezar a prepararnos, iglesia, para que el Señor pueda añadir los que han de ser salvos. El Señor los va a añadir, pero también necesita de una iglesia dispuesta a hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Amén.
Yo quiero invitarla a que pueda ponerse de pie.